conquistar una ciudad poderosa. Hay un hombre llamado Zig Ziglar. Este era un hombre que es hoy un orador motivacional. Fue un hombre problemático en su matrimonio, era adicto a la pornografía y aún siendo judío nunca fue religioso. Pero él cuenta en su biografía que un día leyendo la Biblia por curiosidad, cuando se cruzó en Romanos capítulo 1 versículo 16, este versículo inmediatamente cambió su vida y él dijo: no hay versículo en la Biblia que tenga que leerlo dos veces para entenderlo. Dios habla al mundo a través de este versículo y viene a tocar las puertas de tu corazón. Y desde entonces le habla a la gente del Señor Jesús. Un día a una persona pasando en la calle le dio una escritura que decía RM 10:9-10. Y esta persona creyó que este hombre le estaba dando el número y del cuarto de su hotel, porque abrevió Romanos en RM. RM, ¿qué dice? Romanos 10:9-10. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 10:9-10? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Romanos 10:9-10. Pero esta persona creyó que le estaba dando dice, mira, esta persona me dio el número de su cuarto, mira, room 10-9-10. No, le dice, no, él te dio una escritura de la Biblia, ve y léela, y de esa es la manera como él predica la palabra del Señor. Pueden decir amén. Así que Pablo le hablaba a los judíos, le hablaba a los griegos, le hablaba a los romanos. Pablo quería ir a Roma porque era la ciudad más grande del mundo y era una oración poderosa. Todos los caminos, siempre se ha dicho ese dicho, ¿verdad? Todos los caminos llegan a Roma. Los negocios, su cultura, su poderío, sus medios de comunicación eran bien conocidos. Sus coliseos eran conocidos por el entretenimiento. Él sabía que griegos y judíos vivían allí. Y en los primeros tres capítulos viene Pablo y les habla. La mayor parte del libro de Romanos habla de pecado. Una segunda porción del segundo capítulo habla de pecado. Y otra grande porción del libro del capítulo 3 vuelve a hablar del pecado. Así que Pablo está previniendo a la ciudad de Roma y les está diciendo, miren, todos estos pecados hay en Roma y también alrededor del mundo. Lo que él quería hacerles saber a los romanos es de que estaban envueltos en pecado, no solamente en costumbres hechas por ellos, pero también en costumbres que trajeron los griegos a ellos. Fue donde empezó la era greco-romana, donde los griegos quisieron, según esto, ayudar a la generación y la cultura romana a embellecer a los romanos. Y se dieron a todo tipo de pecado. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 24, 25, 26, 27, está hablando de que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su pecado. Viene Pablo y está hablando de que los hombres habían dejado la costumbre a las mujeres y las mujeres también, y viene a hablarles del pecado y viene a decirles por una grande razón, porque número 2, cada persona es un rebelde, y cada persona en Roma, ellos se sentían poderosos, ellos pensaban que nada les acontecería a ellos. Pero mira la serie progresiva del pecado allí. Fíjate bien, Dios se revela y les dice, pecado es pecado. En el versículo 1, 18 al 20, cada persona es un rebelde. En el de 1 al 18 al 20, Dios se revela. El 1, 21, la gente es insensata y se sublevan. En 1, 24, 25, niegan la verdad y se adoran a ellos mismos. En el 1, 26 al 27 empiezan las pasiones perversas y aumentan.
En el capítulo 29, 1, 29, 32, la tierra se llena con maldad. Y en el capítulo 2, versículos 5 al 16, él habla de la falta de arrepentimiento que traería juicio. En otras palabras, Dios viene a revelar el pecado secreto. Allí en el capítulo 2, versículo 16, miren lo que dice la Biblia. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que sabemos esto, que la Biblia declara y dice que no hay justo ningún uno, ¿verdad? Romanos 3:10, 3:12 y 3:23 lo declaran. La Biblia dice, como está escrito, no hay es justo ni aún uno. Escúchenme bien, dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, por esto es de que debemos decir, bueno, pues mira, la Biblia dice que no hay ni siquiera a un bueno, ni uno. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros estar porfiando en santidad? Bueno, Dios nos dice que tú y yo debemos vivir en santidad y debemos de perfeccionar nuestra vida para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios hizo un medio, y ese medio es Jesús de Nazaret. No únicamente para ser azotado y crucificado y muerto, sino resucitado para que tú y yo pudiéramos tener en Él perdón de pecados. Pueden darle un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. En otras palabras, la gente en su rebeldía hacía lo que quería, y aún también en este tiempo, porque el pecado es el mismo en los tiempos de Roma como en este tiempo. Es más, en los tiempos de Roma había el Circo Maximus. Hoy está el Staples Center, están muchos otros lugares. En Hollywood hay diferentes tipos de teatros para diferentes tipos de agendas. Diferentes artistas vienen, diferentes tours vienen, y algunos son informacionales, algunos son completamente nocivos. Si no, mira ahora la ciudad de Las Vegas. Hay conferencias hay, ¿cómo se llaman? Convenciones de televisiones, convenciones de autos, convenciones de pesca, convenciones de constructores, convenciones de arquitectos, pero también hay convenciones, ¿cómo se llaman? Incoherentes, sucias, llenas de pecado. Es el mismo pecado, y por eso viene Pablo y está hablándole a la iglesia y le está diciendo, tengan cuidado con el pecado. Algunos predicadores antiguamente utilizaban quizás algún tipo diferente de predicar, quizás algunos un poquito más atacantes o cortantes. Algunos venían y decían o tienen el estilo de decir, sálvate o quémate. Otros, sálvate ahorita, porque si no serás carnitas. Otros, sálvate aunque sea invierno, porque si no te irás al infierno. Y para muchas personas eso es bien. Ay, pastores, que esos predicadores a mí me molestan porque son muy atacantes, no tienen gracia, no tienen tacto. Pero quiero decirte que Pablo, si tú lees los 3 capítulos, y les dice de hombres con hombres, y les dice también que habían dejado los deseos naturales, y les dice que andaban de religiosos y andaban haciendo todo tipo de cosas en secreto. Pablo está hablando la verdad. Pablo les estaba diciendo aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada. Pero no solamente viene a hablar de gente que tenía el pecado de haber perdido el uso natural. Fíjate bien en los pecados que habla aquí también nuestro hermano Pablo. Dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y entre ellos es el mismo estándar y el misma agresión, el pecado de la avaricia.
Aquel que es avaro